noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Ana después de un tiempo, ¿verdad?, que había estado ausente, pero ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a las personas que están a través de las redes sociales. Mis hermanos, estamos aquí en la iglesia de Highland Park, en el 6544 North Figueroa, aquí en Highland Park. Tenemos los miércoles los estudios. Y de igual manera, 6544. Y de igual manera, los domingos a las 11 de la mañana y 6:30 de la tarde tenemos servicios aquí en su iglesia. Prepárense para su bendición. Le damos la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos. Esperamos que el partido de México hoy no haya influido para que haya muchas ausencias. Pero los que estamos aquí somos los que somos y somos los que el Señor nos invitó, porque eso es por invitación personal, ¿verdad? Él lo pone en nuestros corazones y nosotros actuamos de acuerdo a lo que Él pone en cada uno de nosotros. Vamos a postrarnos, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que les tenemos. Algunas peticiones, voy a comenzar con ellas. Nuestro pastor al final va a seguir dándole gracias a nuestro Dios por lo que va a hacer. Padre, te damos gracias en este día, primero antes que nada. Nos hemos levantado, hemos respirado, hemos podido hacer todo lo que tú nos permites hacer: caminar, trabajar, comer, porque nuestros órganos están bien, trabajar porque estamos bien físicamente. Y sobre todo estamos bien para venirte a darte gracias a Dios aquí, darte gracias a ti, Señor, en este lugar bendito donde tu Espíritu Santo es manifestado, donde nosotros hemos sido testigos de milagros, cosas imposibles, vidas que se han salvado, matrimonios. Oh, Señor, no acabaríamos de mencionar todo lo que tú has hecho en mis 10 años y medio, lo que yo he visto físicamente. Lo que tú has hecho en este lugar es increíble. Por eso me mantengo firme en tus caminos, porque has puesto tu amor en mí y me has permitido ver físicamente, con mis ojos, visual, esos milagros increíbles que solamente tú puedes hacer, Cristo Jesús. Te damos gracias por ello. Y de igual manera, te pedimos por el jefe de Miguel, que toques a los doctores para que puedan salvar su dedo de esa herida que tuvo. Casi se desprendió su dedo de su mano, no sé si la izquierda o la derecha, pero tú lo sabes, Señor. Te damos gracias por ello, por su salud, pero para que pongas personas a su alrededor, y somos nosotros los que tenemos que ir. Guíanos, podamos administrarlo, podamos presentarle, Señor, a ese Dios amoroso que eres tú, Cristo Jesús, como lo hiciste con nosotros. Gracias, porque así va a suceder, ya sean nosotros o otras personas, porque a través de una situación tú te manifiestas, Señor. Gracias por ello. Y también te pedimos por Ricardo, que está metido de una manera increíble en el alcoholismo. Sabemos que podemos internarnos en un programa, podemos ir al hospital, nos van a limpiar, pero vamos a regresar si no nos das una mente renovada, una mente donde nosotros podamos entender que nos estamos haciendo daño. Yo soy el primero que puedo levantar la mano y decir: sí se puede con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, Cristo Jesús. Solamente voy a la deriva, Señor, solamente vamos a un abismo. Gracias, Cristo Jesús. Y te pedimos nuevamente, Señor, por nuestra congregación, por las personas que nos congregamos, que pongas en nuestra mente el querer como el hacer. Sabemos que el servirte es primordial, pero el estar en nuestra congregación, congregarnos, es de suma importancia para podernos llenar de ti y llevar este mensaje, Señor, a las personas que no te conocen. Gracias por este remanente, gracias por el mensaje que vamos a recibir a continuación, y gracias, Señor. ¿Por qué no darte gracias? Porque eres un Dios bueno. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, y todos tus hijos decimos amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Le damos la bienvenida a las personas que vienen llegando, y a los que después de un tiempo están aquí, bienvenidos. Que Dios los bendiga. Vamos a levantarnos para alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a cantar un canto para nuestro Dios. Estoy contento de estar aquí. Ahora salimos bien temprano de la casa, mi esposa y yo, y ya no regresamos, nos la pasamos en la calle todo el día. Tuvimos que hacer varias cosas aquí por el área y ya no quisimos regresar. Vamos a cantar este canto que es muy lindo. Hace tiempo que no lo canto. Aquí está la letra. Ando todavía malo de la garganta, pero en fin, a Dios no le importa mi voz, sino mi espíritu. Un poco más de sonido, hermano, en el keyboard. Está bien. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Levante su voz y dígale conmigo. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, sí. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más digo, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, oh sí, Señor, te quiero conocer. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento. Le digo a Don Luis que esta agua es tan vieja que ya sabe a vino. Hace 2 semanas dejé la botella que ya hirvió. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Estamos contentos de estar aquí. Soy el pastor José Manuel Alfaro y estamos en nuestro estudio bíblico de los días miércoles, 7:30.
y les doy la bienvenida a todos. Esta noche vamos a hablar de un tema y le puse por título altamente contagioso. Está de moda el título. Todavía estamos con muchos contagios en la cuestión del coronavirus, pero parece ser, mi hermano dice que ya están bajando. Le digo que quiere decir que ya todos los que no se vacunaron ya se contagiaron. ya están bien, ya estamos todos juntos, pero no vale la pena estar arriesgando tanto por no ponerse una vacuna. Pero en fin, todos tienen su propio criterio de las cosas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Me topé con una persona que me dijo, ¿tú eres pastor de una iglesia? Le dije, sí. Dijo, yo no voy a la iglesia. Dije, oh, está bien. Dijo, a mí no me gusta la religión. Le dije, a mí tampoco. Y me dijo, yo no tomo, no fumo, no uso drogas, no le hago nada malo a nadie, así es que, ¿cuál es el punto? Que vaya yo a la iglesia. Le dije, no, ninguno. Dijo, yo cuando me muera me voy a ir al cielo. Le dije, está bien. Le dije, pero ponte a pensar que si por hacer todas esas cosas que tú dices que haces, pudiera irse al cielo, que yo no creo en eso, pero irse al cielo, ¿para qué vino Jesús a morir en una cruz? Si nosotros nos podíamos salvar por nosotros mismos al hacer las cosas correctas, ¿para qué queríamos la muerte de Jesús? Y la palabra dice claramente que todos estábamos muertos en el pecado, y la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que morir por nosotros. Me dijo, yo no lo había oído así. Y le dije, pues no lo había oído así porque no has entrado nunca en una iglesia. No te quiero decir que solamente en la iglesia puedes encontrar esta información, está en la palabra de Dios. Pero el pensar que nos estamos portando bien y que estamos tranquilos, la muerte nos puede dar una sorpresa muy desagradable. Porque la palabra de Dios dice, el que no tiene al Hijo, no tiene vida. Así es que es muy claro, le dejé claro a este hombre porque es mi deber compartir estas cosas. A veces no soy muy bien recibido donde juego tenis, porque saben que soy pastor y ven el contraste en lo que hacen y que yo hago, pero yo no voy a criticarlos ni a juzgarlos, solamente voy ahí a presentarme porque soy una persona que puede estar en cualquier lado. A mí no me preocupa que alguien diga malas palabras, porque el Señor es el único que juzga, nosotros no juzgamos a nadie. Y si oigo una mala palabra no me hace absolutamente ningún daño. No me quiero mover en ese ambiente todo el tiempo. Pero oír una mala palabra no me va a... Hay gente que dice, yo quisiera trabajar en un lugar donde todos fueran cristianos. Y le digo, ¿para qué quieres eso? Eso no sirve. Nosotros somos altamente contagiosos. Vamos a ver esto, está interesante. En 2 Corintios, a veces yo uso versículos repetidos porque quiero poner esta información en cada uno de ustedes. Porque el Señor Jesús predicó solamente un solo evangelio, el evangelio del reino de Dios. Todo lo demás hemos añadido muchas cosas en la iglesia, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, todas esas cosas están incluidas, pero el evangelio del reino de Dios fue lo único que Jesús predicó cuando estuvo en este mundo. Por eso su Biblia, algunos de ustedes que tienen esas Biblias, todo está marcado en rojo, lo que Él habló. Eso es lo más importante de la Biblia. Lo que está marcado en rojo es lo más importante de la Biblia. Lo demás es muy bueno porque sigue siendo palabra de Dios, pero fue transmitida a través de hombres inspirados por Dios. Pero esto fue transmitido directamente por el Hijo de Dios, y es Dios. Vamos a leer este versículo. Me va a perdonar que de vez en cuando tosa. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice así. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como Dios los exalta por medio de nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos embajadores en el nombre de Dios, para que el hombre se pueda reconciliar con Dios por medio de nosotros. Es importante que nosotros entendamos que nosotros somos la única esperanza que tienen los demás. Yo siempre pregunté, ¿por qué Dios no mandó un ángel a evangelizar este mundo? Todos se hubieran convertido. Pues sería imponente que un ángel se presentara delante de la humanidad y les hablara y les dijera lo mismo que yo estoy diciendo. Pero no, el Señor tuvo la confianza de darnos el mensaje a gentes que no somos perfectos, para que los que no son perfectos se puedan dar cuenta que con la ayuda de Dios se puede llegar a vivir en un nivel que es agradable a Dios. Y eso es lo más importante, es lo más interesante, que la religión nos dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. El reino de Dios nos dice esto es lo que tienes que hacer.
Todo lo demás, yo me voy a encargar de ello. Los que han dejado de tomar ha sido por la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios son remedios temporales, son curitas y no de iglesia. Mire, un día Adán y Eva, teniendo el Espíritu Santo, pecaron y el Espíritu Santo se fue de ellos. Pero Dios sabía lo que tenía que hacer, y un día también sucedió aquí en la tierra que el Espíritu Santo regresó. Y regresó por esta sencilla razón, porque para ser embajadores, por ejemplo, el embajador escoge en un país de Francia. El embajador de Estados Unidos en Francia tiene que tener un contacto perfecto y constante con el gobierno de los Estados Unidos, porque los embajadores no dicen nada por ellos mismos y solamente pasan el mensaje de lo que el presidente dice para ellos. Si yo soy embajador y alguien en México y alguien me pregunta, ¿qué opinas acerca del aborto? Yo le diría, yo no tengo opinión acerca del aborto. O sea que a ti no te interesa. No, no tengo opinión acerca del aborto, pero el presidente de los Estados Unidos dice esto. ¿Sí me está entendiendo? Yo solamente repito lo que me dice mi gobierno. ¿Me está entendiendo, verdad? ¿Sí? Yo no tengo ningún interés en ponerme a pelear acerca del aborto. Pero si alguien me pregunta qué opino del aborto, le digo, yo no tengo opinión, pero mi rey dice que no es bueno que alguien tome la vida de otra persona. Que nosotros somos sagrados delante de Dios. Me está comprendiendo todo lo que estoy hablando. Por eso un embajador tiene que tener contacto con su gobierno. Y el único contacto que tenía Adán y Eva con el gobierno del reino de Dios era el Espíritu Santo. Y cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo se fue. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el otro. Porque si me voy yo, los voy a dejar desconectados. Y cuando vino el Espíritu Santo, esos 120 fueron conectados de nuevo con el reino de Dios y supieron lo que tenían que hacer. Por eso les dijo el Señor, no vayan a ir a ningún lado, no vayan a ir a predicar ni a hacer nada, porque no van a servir para nada. Ustedes tienen que esperar ahí un poco de tiempo hasta que llegue la promesa de mi Padre. La promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros no confiemos en nuestra manera de pensar. Porque lo peor que nos puede pasar a uno como ser humano es pensar que nosotros sabemos todo. En el momento en que pensamos que sabemos todo, hemos dejado de aprender. Mi madre tenía un dicho conmigo, me dijo, mira hijo, si alguien te habla y tú ya sabes de qué te está diciendo, escucha. Te estás reafirmando lo que tú ya sabes. Pero si hablas y dices, yo ya sé, y eso no es lo que tú sabías, te perdiste una enseñanza. Es mejor escuchar. Escuchar es mejor que hablar. Y en la oración es lo único que debemos de hacer, escuchar. Porque hablamos mucho y escuchamos poco. Por eso no tenemos información. ¿Está conmigo? Mira, la iglesia no necesita más rituales, no necesita más música, no necesita mejores predicadores. Lo que la iglesia necesita es la llanura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llene a cada uno de los miembros de la iglesia, y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia, lo que somos la iglesia de Cristo, las cosas van a cambiar en el mundo. El problema que tenemos es que nosotros queremos influenciar a los demás con una religión. Y la religión no sirve para nada. Porque Jesús nunca vino a estipular o instalar una religión. Él vino a instalar un reino. Y vamos a ver estas cosas. Porque es importante que nosotros tengamos... Es como si este libro lo tomamos nosotros y ya estamos... Ya estamos... ¿Cuál palabra usaré? Ya estamos enseñados, es lo más sencillo. Ya estamos enseñados que este es un libro de religión. Entonces cuando lo abrimos, nuestro cerebro dice, es un libro de religión. Y lo entendemos como un libro de religión. Pero este libro no es un libro de religión, no tiene absolutamente nada de religión. Este libro no se debería llamar Biblia, este libro se debería llamar la ley de Dios. Porque esta es la ley de Dios. Esto nos dice lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos con nuestros padres, con los demás, con nuestros enemigos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. ¿Me está entendiendo? Es como si yo agarro un libro de medicina y pienso que es un libro de ingeniería. Lo voy a leer y no voy a entender ni pío de lo que está diciendo esto. Por eso los teólogos están tan confundidos.
Se la pasan estudiando este libro con una mentalidad religiosa. Y un teólogo dice, este versículo quiere decir esto y esto y esto y esto. Al rato sale otro teólogo que dice, perdóname compañero, pero estás equivocado porque este versículo quiere decir esto, esto y esto. Y al rato sale uno más, dice, lo siento, pero ustedes dos están completamente mal porque este versículo... Si fuera tan fácil interpretar la Biblia, se pondría de acuerdo todo el mundo. Por eso necesitamos nosotros la unción del Espíritu Santo para saber que este libro no es un libro de religión, sino es un libro de leyes. Porque la palabra embajadores no es una palabra religiosa. Y dice el Señor que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros tenemos un título muy especial porque venimos representando un gobierno en un lugar que no es el lugar de donde está el gobierno. Un embajador de Estados Unidos en México representa a Estados Unidos, pero está en otro lugar. Un embajador no puede estar en su mismo país de nacimiento. No podría ser embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Son embajadores de Estados Unidos en Francia, en Italia, a donde vayan. Y tienen ellos que saber exactamente qué es la filosofía del presidente de los Estados Unidos. Porque eso es lo que ellos deben de proyectar. La iglesia es un grupo de personas que oyen al rey y después de oír al rey y saber su manera de pensar, van al pueblo y comunican lo que el rey ha dicho. Eso es una iglesia. Y nosotros pensamos que la iglesia es un lugar donde venimos nosotros aquí a reunirnos. Este es un templo, nosotros somos la iglesia. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: no olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios es un lugar vacío. Yo hago énfasis en esto, porque por eso muchas personas se fastidian de la iglesia, porque no tienen la conexión. Cuando no tenemos conexión con Dios, es fastidioso estar aquí oyendo a un hombre por 40 minutos pensando que podíamos estar en la playa nadando. ¿Ya? Pero cuando tú sabes que aquí llegas a darle gracias a aquel que te ha dado todo y estás convencido que sin Él no hubiera sido tu vida absolutamente nada buena, entonces la cosa cambia. Entonces llegas aquí con una motivación tan grande que quisieras que no se acabara el culto, porque quisieras estar escuchando la palabra de Dios y dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Se restablece la conexión. El Señor llega al cielo, manda al Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, y el mundo vuelve a recibir la conexión a través de esos 120 personas. Tan buena fue la conexión que uno de ellos predica un evangelio, saliendo de ahí, creyendo los demás que estaba borracho. Me gusta la excusa que dice Pedro, dice, ¿cómo voy a estar borracho? Es bien temprano. No les dice, no estoy tomando, es muy temprano para andar tomando. Predica un evangelio muy sencillo y 3,000 personas dicen, ¿qué necesitamos hacer? Y dice, creer y ser bautizados. ¿Se imagina 3,000 personas en la primera predicación? Pedro, que no sabía ni dónde tenía la cabeza, porque así es la gente religiosa. De repente quería sacar una espada para defender al Señor. El Señor le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Si yo quisiera, mandaba yo miles de ángeles para que vinieran y me defendieran. Tú no has entendido que el reino de los cielos no es eso. Y después lo niega al Señor y hasta dice malas palabras de él. Pero el Espíritu Santo le hace la conexión. Y de esa conexión, Pedro empieza a tomar idea de lo que Dios quiere que haga con su vida. Tú no sabes lo que Dios quiere de tu vida hasta que tienes al Espíritu Santo. Él te revela a ti el propósito de tu vida. Y no lo estoy diciendo esto para decirle yo lo tengo, ustedes no. Le estoy diciendo esto porque es tan fácil tener el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no se enfatiza en la iglesia esto, porque el versículo que a mí más me impresionó en la Biblia es cuando leí acerca de esto, que dice, los que necesitan el Espíritu Santo, pídanselo a mi Padre y mi Padre se los dará. Yo dije, debería de haber una lista, ¿no? de qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo, pero nomás dice, pídanselo a mi Padre y mi Padre se lo dará. Pero ¿sabe una cosa? Para pedir el Espíritu Santo, Dios tiene que poner el querer y el hacer en nuestro corazón. Porque usted tiene que saber para qué lo quiere. Porque el Espíritu Santo no es para hablar en lenguas y presumirles a los demás que uno es más espiritual que ellos. Para eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para aprender a ser obediente a Dios. Todo lo demás son regalos de Dios. En Mateo 16, déjame le digo el versículo, Mateo 16, 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjese, le pongo esto, le está hablando a gente que ya está muerta desde hace muchos años.
Y mucha gente dirá, pero el reino de Dios no ha venido. Yo fui uno de ellos que preguntó, pero ¿cómo les pudiste prometer a esta gente que algunos de ellos no iban a morir hasta que viniera tu reino? Y yo me quedé pensando y hablé algo un poco la semana pasada, pero esta vez quiero traerles un poco más. Mateo 13, versículo 33, acuérdense de esta frase que dijo el Señor: algunos de ustedes no morirán sin haber visto el reino de Dios y venir en gloria. En Mateo 13, 33 dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Y ahora, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Yo estuve pensando, estudiando hasta que me di cuenta de una cosa bien interesante. Dice, el reino de Dios es como la levadura. Yo no sé cuántas hermanas de aquí han hecho pasteles. Si se te olvida echar ese poquito de levadura a la masa, el pastel te sale como tortilla, plano. La levadura es la que le hace que se esponje, ¿verdad? Y estuve yo leyendo acerca de la levadura. ¿Sabes que cuando compras un paquete de levadura, parece un polvo? Porque es un polvo, pero en realidad no es un polvo. Y lo más curioso es que está vivo. Eso es lo más interesante, que la levadura está viva, se puede mantener viva por meses y años en una caja. Pero en cuanto tú la pones en la harina, ¡pum!, reacciona. A veces que parece que la iglesia de Cristo está muerta. Pero somos peligrosos, porque somos muy contagiosos. Les voy a explicar. Usted pone la harina, le echa levadura, y esa masa no vuelve a ser igual nunca. Ha sido leudada, le voy a poner de esta manera, ha sido contaminada para siempre. Lo mismo sucede con nosotros cuando hablamos a las personas acerca del reino de Dios, no de una religión, del reino de Dios. Y se lo digo, yo sé que soy viejo y que repito cosas, pero el ejemplo más grande que yo he tenido es cuando hablé con un judío de esto. Y yo se los platiqué. Este hombre fue a mi oficina, un cliente, y habló conmigo por hora y media, y yo le hablé solamente del reino de Dios, porque no podía hablarle de una religión, él era judío. Si le hubiera hablado de la religión cristiana, hubiéramos acabado peleados y él se hubiera ido enojado. Yo le hablé de un Mesías que iba a regresar. Y sabe una cosa, su esposa me habló y me dijo, ¿qué le hablaste a mi esposo? Y dije, ay, ¿qué hice? Y me dice, porque llegó muy tranquilo. Dijo, ¿sabes que tiene 2 semanas de vida? Le dije, no me dijo. Dijo, le quedan 2 semanas y no sabía qué hacer, estaba como loco. Y llegó y me dijo, todo está bien, ya sé que el Mesías regresará por mí. ¿Se imagina eso? No se dio cuenta y lo contagié. Y fui a su funeral y toda su familia vino y me abrazó, sus 2 hijos y su esposa. Gracias. Yo era el único que no tenía. Eran puros judíos. Usted no sabe el peligro que hay en no aprender este evangelio, porque fue el único que predicó el Señor y cambió el mundo. Pero nos ponemos a pelear en una religión y otra. Los pentecostales dicen que esto, y los nazarenos dicen esto, y los bautistas dicen que si no se bautiza, y si no se bautiza en la iglesia no le dejan tomar la Santa Cena, y los metodistas dicen esto, que Juan Wesley y esto. Yo le digo una cosa, yo respeto a todas y amo mucho la iglesia del Nazareno porque nos ha dado una gran oportunidad a mí de ir al seminario y ser ordenado como pastor, tener esta iglesia. Pero le digo una cosa, el Señor nunca vino a predicar acerca de ninguna religión, porque no fue su idea establecer una religión en el mundo. Su idea fue establecer un reino. No os preocupéis, manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido, daos el reino, dice la palabra de Dios. Ahora, la levadura es muy interesante porque cuando se leuda es que se reproduce por completo. Mire, yo puse una cosa aquí, cuando le echo un poco de levadura a la masa, esa masa empieza a hincharse. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver con lo que dijo el Señor? Usted todavía recuerda lo que les dije que recordaron, ¿verdad? Ese versículo. Ahora, mire, cuando la harina está así y le pone usted, si no le pone levadura, queda así la masa. Ahora mire, el Señor dice, ¿me puedo ir ya?
Porque ahí tengo 120 que son bien contagiosos. Y esos 120 me van a ver a mí, porque el Señor regresa, resucita y se desaparece solamente al grupo selecto que Él tenía. Ya no se desaparece a los que les duplicó y les multiplicó los panes y los peces, ya no se desaparece a ellos, ya no se desaparece a ninguno de los que sanó, a los leprosos, ni a ninguno de ellos, porque todos ellos lo abandonaron en la cruz. Porque la mayoría de la gente que tiene una religión, tarde o temprano, se le acaban las fuerzas y se van. ¿Me está oyendo? Pero cuando nosotros tenemos la conexión perfecta con el Espíritu de Dios, el Señor ya no nos deja. Porque dice la palabra de Dios, yo soy el que pongo el querer y el hacer en ustedes de acuerdo a mi buena voluntad. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y por el Señor que está en los cielos. Y el Señor dijo, ya me puedo ir, porque ya dejé a estos que son bien contagiosos. En Lucas 17, 20, 21 dice, y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no se va a ver. Un poquito de polvo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué escogí esa parábola? Dice, no dirán, miren aquí o miren allá. Está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes, dice la palabra de Dios. Sí, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Aquí o allá? No. El reino de Dios no viene con advertencia, porque el reino de Dios ya está en nosotros. Nosotros ya somos la masa leudada. ¿Me entiende? La palabra está hablando de nosotros. Nosotros ya somos los que estamos contagiados. Y cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios, lo contagiamos. Y esa persona no vuelve a ser igual. Por eso es bueno entender el evangelio del reino de Dios y no solamente venir a la iglesia porque tiene un trasfondo. Hay gente que todavía está luchando entre el catolicismo y el cristianismo. Y hubo una temporada cuando yo estaba más joven que la idea era de la iglesia cristiana sacar a los católicos de sus errores para que ya no adoraran ídolos y traerlos al cristianismo. Y ahora me doy cuenta que es una tontería, porque ni el catolicismo ni el cristianismo puede cambiar a nadie. Hay mucha gente que ha estado por muchos años en la iglesia y nunca han cambiado. ¿Usted se ha dado cuenta que difícil es cambiar? Necesitamos a alguien que nos ayude. Por eso ese otro se llama el Paracleto, el ayudador, el que nos guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Voy a acabar temprano porque nos vamos a despedir. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino. Es bien importante cómo lo escribe la Biblia, porque no dice este evangelio, porque entonces quedaría ahí como, a ver, escoge cuál. Porque lo que quiere decir la palabra evangelio es buenas nuevas. Pero estas son las buenas nuevas del reino. En todo el mundo, mire, se lo voy a leer completo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ya que todos estén leudados, voy a venir por ellos. Ya no me preocupo. Ustedes me han visto resucitado como un rey. Ya no soy Jesús, soy Jesucristo, el rey ungido. Han visto mi gloria. Es lo que les prometió esa gente. Me voy a ir, pero ustedes ya tienen lo que necesitan para cambiar este mundo. ¿Se dan cuenta que 12 personas cambiaron este mundo? Es increíble. ¿Se imaginan lo que podemos hacer con nuestras familias, con nuestras amistades, si les hablamos de la palabra de Dios? Mire, yo tengo una persona ahí, no voy a decir nombre porque no quiero, porque me está empezando a ver todas las cosas que yo escribo y que pongo y le dice, me gusta, pero no está listo todavía, pero estoy echando un poquito de levadura. Y al rato va a estar aquí. Porque la gente sabe que necesita a Dios. Me acuerdo que un muchacho me dijo, yo no creo en nada. Pero así, porque ahí en la calle iba yo evangelizando y le dije, ¿tú crees en Dios? Yo no creo en nada, me dijo. ¿En nada crees tú? No, yo no creo en nada. Le dije, ¿no crees ni en ti mismo? Digo, ¿sabe qué? Ya me voy porque me está confundiendo. Todos creen en Dios.
Porque es imposible pensar que yo puedo agarrar un montón de teclas y de cuerdas y unos pedazos de madera y aventarlos en una montaña y regresar dentro de un año y encontrar un piano. Eso es lo que creen las personas que creen que hubo una explosión en el espacio y que de los ranacuajos salieron esto y luego les salieron patas y luego caminaron y después salió un chango y de chango salieron ustedes, no yo. Por eso le decía a tu mamá, te ves muy mono. Y ahora ya supieron por qué les decían así de chiquitos. Eso es imposible. Una cosa así necesita un diseñador. Alguien que tenga y sabe que este piano no nació con madera y cables y este piano nació en la mente de alguien. Y después puso todo junto para crear esto. Y si este piano lo dejo aquí y pongo un florero con flores, y estoy mal usando este piano. No es que no se vea bonito, pero este piano es para que alguien se siente ahí y lo toque. Porque para eso fue creado. Nosotros fuimos creados para algo. Y mientras no sepamos, vamos a mal usar lo que somos. ¿Me están entendiendo? Por eso muchas personas abusan de su propio ser. El alcoholismo y la drogadicción y todo esto es un vacío por no saber quiénes somos. Y no solamente las drogas, hay personas que se entregan les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con drogas ni alcoholismo ni ninguna de esas cosas. Hay personas que les gusta trabajar demasiado porque no quieren pensar en otras cosas, porque lo único que saben hacer es trabajar, porque no saben algo más. No saben algo más. Si no están en el trabajo, dicen, estoy desesperado, ya estoy fastidiado, ya me quiero ir al trabajo. Nosotros fuimos creados por cosas más especiales que eso. No le digo que trabajar es malo. Lo que le digo es que nuestra vida fue creada para cosas más grandes que esto. No fue para que trabajemos y paguemos los recibos de la luz y el gas y la luz y todas estas cosas. Para eso no fuimos creados. Nosotros fuimos creados para contaminar a los demás. ¿Se imagina la alegría que yo tenía el domingo pasado de ver 4 personas jóvenes, porque aunque había 3 que eran muy jovencitos, pero había una mujer bastante joven que bauticé el domingo pasado aquí? Ustedes saben la alegría que me da. Y saben una cosa, todos hablaron bonito, pero me quedé pensando en lo que un muchacho dijo el domingo. Dijo, le doy gracias a Dios porque he estado aquí y he aprendido acerca del reino de Dios. Del que menos me esperaba, no porque él no sea inteligente, sino porque a veces uno piensa que las personas no están recibiendo la información y de repente sale que los que parece que no reciben la información son los que más información tienen. Y me dio gusto oírlo de eso. Me sentí contento, dije, bueno, ya hay alguien. Porque ese es el evangelio que tiene que aprender. Llegue con alguien, le dice, ¿tú sabes acerca del evangelio del reino de Dios? Y ahí ya los conectó. Evangelio del reino de Dios, ¿cuál evangelio del reino de Dios? Está en la Biblia, pero no sabe. Pero si usted dice, ¿sabes? Yo soy cristiano, te quiero hablar de... No, a mí no me hables de eso. Yo soy católico y ahorita voy a un Via Crucis, así es que ni me vayas a decir nada. Y si usted cree que estoy haciendo bromas, sí estoy haciendo bromas. Este es el virus más contagioso que hay. Este es el verdadero coronavirus. ¿Sí? Yo hice bien. Así se ve por el microscopio el reino de Dios. No vayan a creerme eso. En verdad, cuando uno habla correctamente acerca del reino de Dios, he hablado con gente que dice, yo no creo en nada. Y acaban llorando cuando uno les explica bien las cosas del reino de Dios. Porque tiene sentido lo que estoy hablando. Porque ya no son rituales. Mire, yo le voy a decir una cosa. Un día alguien me dijo, en la iglesia metodista, un pastor me dice, usted ni metodista es. En ese tiempo le hubiera dicho que bueno, pero usted ni metodista es. Le dije, ¿por qué? Digo, porque usted no canta himnos en su iglesia. ¿Por qué ya cantamos? Y le dije, mire hermano, usted cuando canta un himno tiene que abrir el himnario y cantarlo. Yo me sé como 100 himnos porque yo cantaba en el coro de la iglesia cuando empecé. No me diga eso. Le dije, Juan Wesley dijo esto: mi iglesia son las calles y las factorías. Le dije, ¿usted va a predicar en las calles?
Usted va a predicar las factorías, porque yo sí lo hago, porque en ese tiempo, ahí donde yo tengo mi negocio, tenía un taller de costura bien grande, y las mujeres, 14 mujeres se quedaban después de trabajar 8 o 9 horas en la máquina cosiendo. Usted sabe lo pesado que es ese trabajo. Se quedaron ahí por 45 minutos para que yo les diera un estudio bíblico. Le dije al pastor, ¿usted sabe eso? ¿Sabe que Juan Wesley dijo, mi iglesia son las calles y las factorías? Porque en Inglaterra, los que trabajan en factorías, ahí nacían, ahí vivían y ahí morían. Y nadie les quería hablar porque era la clase baja, la rechazada. ¿Sabe que nuestra iglesia nació de la iglesia metodista y se desprendió? Porque la iglesia metodista era pura gente de alcurnia, bien vestidos, y la gente del pueblo se sentía incómoda ahí, y se hizo la iglesia del Nazareno para que pudiera entrar todo el pueblo. Usted no sabe lo que... Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hay riesgo de contagio. Cuando uno le dice a las personas que hay un rey que nos ama y que dio su vida por nosotros y que va a regresar por nosotros y que vamos a vivir con él aquí para siempre y que ya no va a haber sol porque la luz de él va a ser tan suficiente que va a alumbrar toda la tierra, uno se emociona, uno está contento. Pero cuando tu vida no, es el día de mañana, ¿qué voy a hacer mañana? Y haces tus planes y la mayoría de los planes no te salen y no te das cuenta que estás pasando los años y pasando los años, y te vas a dar cuenta un día y vas a decir, no hice nada. ¿Sabe que yo ahora cuando me veo al espejo me digo, ay, no me di cuenta, ya me hice viejo? Ahora fui al banco y una señora quiso ser agradable conmigo, vio mi edad y dijo, usted no se ve tan viejo. No me dijo no se ve viejo, me dijo no tan viejo. No sé si fue piropo o fue... Es bueno hacerse viejo cuando uno ha entendido qué es lo que tiene uno que hacer. Yo le doy gracias a Dios que me forzó a entrar en esto, porque cuando entré en esto me di cuenta que era para lo que Él me había hablado. Porque ya tengo 30 y tantos años haciendo esto y estoy contento de hacerlo. Mire, así se hacen. Cuando hace ese polvito, se multiplican así las células. Por eso nosotros decíamos que tenemos células en los hogares, porque vamos multiplicando. Eso es lo que pasa cuando echa usted eso en la harina. Se empieza a multiplicar y por eso se hace grande. ¿Me está oyendo? La parábola del sembrador fue lo mismo. Él tiró la semilla. Y yo me puse a pensar, pero ¿qué clase de sembrador era? Pues, ¿cómo se pone a tirar semilla en el camino? Y semilla en las piedras, y semilla en la hierba, y luego dice que sembró semilla en tierra buena y que la semilla creció. ¿Y para qué tiró de semilla en todos esos lados? Me puse a pensar y me di cuenta de una cosa, que no importa dónde caiga la semilla, porque nosotros éramos cabeza de piedra, y cayó la semilla y creció, no como debía de crecer, pero creció tanto que un día nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios. Porque no me va a decir que éramos tierra buena todos nosotros, donde creció la semilla y creció algo bien. Éramos difíciles, ¿no? Aquí cuántas veces no me hablaron a mí de las cosas de Dios y los rechacé. Pero cuando agarré una Biblia, por primera vez, porque yo venía de la iglesia católica, me enamoré de la Biblia. Yo la leía día y noche esa Biblia. Me enamoré de la Biblia. Por eso las palabras son buenas. Ya voy a acabar. En Mateo 13:19 dice, a todo el que oye la palabra del reino. Oiga bien, es parte de la palabra del sembrador. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene, el diablo, para que lo entienda, el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien sembró a la semilla junto al camino. Pero mire, mi idea es esta. No dice, y viene un demonio. Dice, viene el diablo, el jefe. ¿Por qué? Porque es a lo que más le tiene miedo a él. El único evangelio que tiene miedo el diablo que se predique es el evangelio del reino de Dios, porque ese evangelio es el que va a traer la segunda venida del Señor y va a traer el juicio para él. ¿Me está entendiendo? Por eso la gente cuando no entiende bien esto, en lugar de hacer preguntas y se queda con dudas, enseguida viene Satanás y les quita la información porque no quiere que crezcan en esta información, porque este evangelio es peligroso. ¿Me está oyendo? Nos deja con la religión, porque cuando el Señor entra a la sinagoga, ahí había un endemoniado. Echó fuera el demonio. No dijo el Señor, ¿qué estás haciendo aquí? No, lo echó fuera porque
El demonio entra los domingos, no aquí en otra iglesia que estaba yo. Gloria a Dios. Ahora el Señor se va y los discípulos se quedan tristes, sin darse cuenta de que ellos tenían dentro de ellos al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ahora iban a poder sobrellevar cualquier problema, cualquier situación, y aún la muerte no iba a ser un obstáculo para que ellos predicaran el Evangelio del Reino de Dios. ¿Sabía eso? Y se le aparecen dos ángeles cuando se está yendo, para que usted se dé cuenta por qué enseño lo que yo enseño. En Hechos capítulo 1, versículo 10 al 12, ¿usted se acuerda que dije que el libro de Lucas, la continuación es el libro de los Hechos? Un día les voy a dar un estudio completo de esto porque es interesante ver. En el libro de los Hechos dice en el capítulo 1, versículo 10 al 12, ellos se quedaron mirando, los discípulos, fijamente al cielo mientras él se alejaba. Se está yendo el Señor, ¿ok? De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Fíjense, con calma lo voy a leer. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, lea conmigo, vendrá otra vez de la misma manera que has visto irse. ¿Lo está viendo? Y miren lo que está pasando en las cosas de Dios. La gente siempre está pensando que nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo. Pero no es así. Porque el único que subió al cielo fue el que bajó del cielo. Es el único que ha subido. No hay nadie en el cielo más que Dios y sus ángeles. Pero se nos metió en la religión que teníamos que creer que cuando nos moramos nos vamos a ir al cielo. Y no ha habido ni siquiera juicio. ¿Quién le dijo a usted que se va a ir al cielo? ¿Por bonito o por qué? ¿Cuál es el punto? No entiendo. No ha habido juicio y no ha habido resurrección todavía. Y ya todo el mundo está en el cielo. Y aquí está diciendo el Señor, ¿por qué se preocupan? El mismo que bajó es el mismo que subió y el mismo que va a regresar. Nosotros estamos esperando el regreso del Señor. En el Apocalipsis, uno de los últimos versículos de Apocalipsis dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. ¿Oyó eso, mi hermano? La Jerusalén celestial va a bajar. Porque unos me dijeron, la palabra de Dios dice que el Señor fue a preparar moradas y que si no fuera así les hubiera dicho. Sí, están preparando moradas en el cielo. No. Mi esposa prepara los alimentos en la cocina, pero comemos en el comedor. ¿Sí me entendió por qué dije eso, verdad? Una cosa es que se estén preparando algo y otra cosa es que tengamos que ir allá. Yo no voy a la cocina a comer, voy al comedor a comer. El Señor está preparando. El único templo de Dios que va a bajar es la Nueva Jerusalén. Y vi a la Nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como para una boda. Nos vamos a ver con el Señor cuando haya la resurrección. Vamos a ser arrebatados. Dice la palabra de Dios que seremos arrebatados al aire, no dice al cielo, en unas versiones dice a las nubes, a donde veremos por primera vez a nuestro Salvador. Va a ser un encuentro precioso. Pero ¿de veras quieres al Señor tanto como para que el Señor piense que estás enamorado de Él? Porque si no, te vas a quedar. Porque uno se casa con las personas que están enamoradas de uno. Porque si no, como decimos en mi país, vale sombrilla. ¿Me está oyendo? Y los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos seremos arrebatados a los aires. Porque nos vamos a ver con el Señor por primera vez. Va a ser hermoso esto. Va a ser hermoso. En Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Luego los que estén vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si me muero, me voy al panteón y ya no sé nada. Como cuando lo anestesian a uno, ¿verdad? Les digo que si sales de una anestesia y ya estás en el cuarto de recuperación y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo duraste anestesiado? Pues ¿qué voy a saber? Pues así va a ser la muerte.
no va a haber memoria, no va a haber acción, no hay alabanza, no hay nada. Pero cuando oigamos la voz del Señor y la trompeta, nos vamos a levantar, y esta vez va a ser para siempre, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Tal como el Señor resucitó, así resucitaremos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que decir: ven, Señor Jesús. Por eso tenemos que aprender el Evangelio del Reino de Dios para poder predicar a las personas, porque eso va a traer la venida del Señor. Hay gente que me dice: yo no creo nada de eso. Pues no tengo ningún problema, ni quiero convencerte, porque si Dios no te ha convencido, yo menos. Mi trabajo no es convencer a la gente de que Dios existe. Eso no es mi trabajo. No me voy a poner a pelear con una persona y decir: sí existe Dios, no existe Dios. Y mira que casi agarra la Biblia, pero no para leérsela, sino para pegarle. Yo no voy a hacer esas cosas. Si tú no crees en esto que estoy hablando, es tu problema, no es mi problema, porque si Dios no te lo revela, el pastor menos te lo puede revelar. Por eso la oración del Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la historia de nosotros. La nueva Jerusalén está siendo preparada, y después de que ya estemos todos allá tranquilos y todo, el Señor va a venir aquí, va a haber una batalla del Armagedón y va a vencer a los ejércitos del mundo, y cielos nuevos y tierra nueva fueron creados para nosotros. Va a ser una cosa hermosa. Por eso es que es necesario que prediquemos. ¿Se fijó qué diferente es este evangelio al evangelio que predicamos? Aguántate, que el día que te mueras ya te vas al cielo y dejas de sufrir. ¿Ese es el evangelio que se predica en la religión? No. Aquí no es aguántate, aquí es ponte a trabajar, porque tenemos algo que hacer para nuestro Rey. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Yo no sé si le da gusto que le digan Rey y el mismo Rey. Gloria sea al Señor. Vamos a tener que ir a predicar la palabra de Dios. Yo ya tengo ganas de regresar allá, dices, con los muchachos allá. Yo como extraño ir ahí, a ese lugar. Denise me dijo: ¿cuándo van a ir? Y le dije: pues nomás que nos digan que ya podemos ir, vamos a ir. Tengo tantas ganas de ir. Quisiera hacer un paréntesis, mi hermano. El pastor Emilio Burgoni es un pastor de Baja California. Las vacaciones que fui yo a Baja California, andábamos buscando la iglesia, mi esposa y yo, y nos dieron la dirección y tomamos un taxi y lo andábamos buscando. Y andaba buscando las cúpulas, y no las veía por ningún lado de la iglesia. Dije: ¿dónde estará el campanario? ¿Dónde está? Y nos dimos cuenta, había una accesoria de esa pared a esa ventana, así de ancho y como de la puerta aquí, y tenía sillas de plástico y un ventilador de esos eléctricos y un púlpito. Y llegamos ahí, nos sentamos, y el pastor estaba un poco nervioso porque éramos los únicos que habíamos llegado a la iglesia. Ya después llegaron como unos 6, 7 personas más. Esa era la iglesia, era una misión. Y a mí me dio tanto gusto, me quedé ahí. Y luego el pastor, muy buena gente con su esposa, me dijo: Pastor Alfaro, ¿no quisiera predicarnos algo? Y les prediqué del reino de Dios. Y la gente, le dije: ¿sabe una cosa? Ya voy a parar, porque el pastor obviamente se preparó para dar un sermón y yo quiero oírlo. No, hermano, sígale. No, está bien, ya sí le dejo. Pero muy amable el pastor, fuimos a comer y juntos con su esposa. Pero me puso un mensaje en Facebook que su nietecita está muy malita, y le mandé decir: vamos a estar orando. Levante su mano derecha, vamos a orar por la pequeñita, se llama Catherine. Padre, te pedimos por Catherine, Señor, que cualquiera que sea su malestar, Señor, que sea quitado para honra y gloria tuya, Señor, porque tú eres el que hace las cosas. En tus llagas podemos confiar que hay sanidad para nosotros, Señor. Y te damos las gracias por su salud, porque tenemos la fe de recibir algo que todavía no vemos. Te pido que bendigas también al pastor y a su esposa, y que bendigas esa misión y que se convierta en una iglesia. Para honra y gloria tuya te lo pedimos. Amén y amén. Ya mi hermano Ulises oró por algunas personas. Le doy gracias a Dios por mis hermanos que están aquí siempre ayudándome a hacer esto. Eso es para cuando se trata a alguien, se lo pongo en el final. Mi hermano José Luis y mi hermana Noemi están en los videos y le damos gracias a Dios. Los miércoles y los domingos estamos grabando. Gracias al Señor. Y les recuerdo, mis hermanos, que este domingo sí vamos a tener servicio en las noches. Estamos aquí en la iglesia del Nazareno.
tenemos servicio bilingüe en la mañana. ¿Saben que algunas personas me dan gracias de que tenemos servicio bilingüe? Miren, este domingo pasado mi nieta Denise cantó en inglés y salió corriendo de aquí para allá porque de pena, salió corriendo disparado. Pero se oyó, tiene buena voz mi nieta. Salieron unas obras musicales muy largas y sí. Y les invito a que vengan los miércoles. Me da gusto que ya más personas están viniendo los miércoles. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Padre, mi única oración este día es que bendigas a todos mis hermanos que estuvieron aquí y a los que vieron el programa. Y por eso digo al Señor, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo que estaba diciendo el Señor no es de tus pecados. Él se encargó de ellos en la cruz. Arrepentíos quiere decir que cambia tu manera de pensar, porque si sigues con una manera de pensar religiosa nunca me vas a entender. Los religiosos de su tiempo fueron los peores enemigos del Señor. Juan el Bautista decía lo mismo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y saber que nuestra Biblia no es un libro religioso, es la constitución del reino de Dios. Te pedimos, Señor, que nos enseñes y sobre todo que podamos leer nuestras Biblias y aprender un poco más acerca de todo esto. Mateo, Marco, Lucas y Juan están llenos, Señor, de información, de parábolas del reino de Dios, de tus predicaciones, de todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Inclusive cuando tú resucitaste por 40 días, te apareciste a tus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Ha de haber sido el tema más importante y el único tema. Te pedimos que tú nos bendigas y que cuando regresemos mañana a nuestros trabajos estés con nosotros, Señor. Y cuando tengamos una oportunidad de hablarle a alguien de ti, que lo hagamos de esa manera, quitando la religión, instituyendo el reino tuyo, Señor, aquí en la tierra. Te damos las gracias por todo. Y te doy gracias nuevamente por los bautizos que tuvimos el día domingo, Señor. Fue una bendición para toda nuestra iglesia. Te damos las gracias por todo. Y te doy gracias, Señor, porque mi esposa ya está de regreso en la iglesia. Te doy gracias porque tú has puesto sanidad en su cuerpo y quiso venir este día y estar conmigo y quería ver a los hermanos. Te doy las gracias por todo y te doy las gracias porque veo a Javier de nuevo aquí en la iglesia. Señor, bendícelo y cuídalo. Pon tu mano de salud sobre él. Y ayúdanos, Señor, también a Teo y a todos los hermanos que están enfermos, que necesitan. Leslie y su niña, que no pudieron venir el domingo porque ella tuvo un accidente en su brazo. Que tú pongas tu sanidad. Se querían bautizar y no pudieron, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestra iglesia nunca se cierre más. Y que seamos un foco de luz para la gente que vive alrededor de aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.